Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un gusto estar aquí acompañado de Jorge Bayón, el invitado nuestro para esta sesión de Tusanaje de Tertulias. Precisamente esta sesión cuenta con ese nombre porque la idea es tener una conversación amena, coloquial, con varios de los investigadores más resaltantes de temas, en este caso, Antonio, asiáticos. recién Bueno, estamos para hacer empezando. una breve presentación de Jorge, él es... Listo. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un gusto estar aquí en Tusanaje para poder presentar a Jorge Bayona, uno de los investigadores peruanos más reconocidos en el ámbito del sudeste asiático. Bueno, Jorge es candidato doctoral en Historia por la Universidad de Washington y es magíster en Historia por esa misma universidad, donde se está especializando en Historia del sudeste asiático. Es bachiller en Humanidades, en mención en Historia y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido docente en la Universidad de Washington, en la PUC, en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Jorge, ¿qué tal? Un gusto estar acá contigo. Hola, mucho gusto, igualmente. En días bastante complicados para el país y creo que es y bueno, pues hay que reconocer el esfuerzo de la gente que está actualmente tratando de lograr un cambio en las calles. Bueno, definitivamente. Estamos justamente haciendo unas entrevistas en un contexto un poco convulsionado. Curiosamente que es una entrevista que se había planificado hace bastante tiempo atrás, cuando nosotros todavía vivíamos en el Perú, ¿no? Para las personas de Tusanaje que nos siguen, bueno, ambos, Jorge y yo, somos historiadores de nacionalidad peruana, que nos conocemos ya hace unos años atrás. Y cuando empezamos a hablar de estas entrevistas para ser transmitidas por Tusanaje, ambos todavía vivíamos en Lima, ¿no? Actualmente yo me encuentro en la Ciudad de México. ¿Tú, Jorge, de qué lugar te encuentras? Yo estoy a las orillas del río Mississippi en el estado de Iowa. Este, hay un maizal al costado. En el corazón de los Estados Unidos. Así es, así es. Claro, muy bien. ¿Te parece que estás ahorita en la casa de de la familia de tu esposa, no es así? Así es, eso correcto. Muy bien. Bueno, pues entonces quisiera, bueno, hacer esta entrevista realmente un poco más amena, ¿no? O sea, haciendo algunos comentarios, ¿no? Digamos, de los temas vinculados al sudeste asiático, también considerando, pues, bueno, yo hace algunos años he tenido el gusto de conversar contigo, de conocerte, ¿no? Y de conocer también sobre tu recorrido profesional, ¿no? Una de las primeras preguntas que te quisiera yo plantear es, ¿cómo surgió ese interés por especializarte en esta área geográfica, ¿no? Tanto como tema de estudio como área de investigación, que es el sudeste asiático? Lo digo porque usualmente muchos de los historiadores peruanos optan por enseñar o especializarse en investigar historia peruana por estos motivos, porque las fuentes históricas que ellos trabajan son de Perú, porque el manejo de la lengua castellana, por la dificultad a veces de poder ir a otros lugares, conocer otros idiomas también, ¿no? Y tu caso es bastante particular, ¿no? Entonces quisiera que nos cuentes un poco más sobre cómo nació este interés en hablar sobre el sudeste asiático. Bueno, supongo que igual que muchos otros historiadores peruanos, para mí siempre, o sea, en la especialidad misma, ¿no? O sea, como que la investigación queda restringida a Perú, ¿no? O sea, tú te puedes enterar de otras partes del mundo, en la práctica casi siempre Europa Occidental, ¿no? O sea, Europa creo que termina en Alemania, básicamente, ¿no? Este, pero, pero cuando yo decidí hacer un doctorado en Estados Unidos, dije, bueno, que en realidad nada me impide postular a ver, a tratar de estudiar otras regiones del mundo. Eh, y pues, dado eso, supongo que también juega un papel, porque claro, o sea, digamos, no tiene absolutamente nada de malo estudiar el Perú, ¿no? Pero
tampoco tiene nada de malo estudiar otras partes del mundo. Y no hay ninguna restricción de nacionalidad o nada por el estilo, al contrario, les parece bastante interesante que gente de una parte del mundo estudie una parte completamente distinta. Em, ¿Y por qué específicamente el sudeste asiático? En realidad yo postulé para estudiar, a dos universidades postulé para estudiar el noreste asiático y a dos universidades para el sudeste asiático. A la hora de escoger el sudeste asiático, quizá tuvo que ver el hecho de que yo haya, este, yo hice la secundaria en Malasia, ¿no? Entonces yo conocía la región, no me intimidaba y dije, ya, pues no, o sea, no hay ahí gran dificultad. Y como dentro del sudeste asiático terminé viendo sobre todo Filipinas, porque bueno, llegaba pues con conocimiento, yo llegué hablando de manera nativa el inglés y el español. Y entonces el archivo, ¿no? O sea, las fuentes históricas están en esos dos idiomas. Pero claro, en mi primera entrevista con mi asesor, dijo, bueno, una de las primeras cosas me dijo, no, tú no puedes ser historiador de Filipinas si no hablas aunque sea algo de tagalo. Y bueno, pues me metí a estudiar de tagalo y bueno, ahora trabajo con fuentes primarias también en tagalo. Ujú. Pero claro, o sea, como tú dices, ¿no? Hay esa tendencia, ¿no? A enfocarse en historia peruana. Tú hiciste el pregrado en San Marcos, ¿no es así? Creo que ahí también, o sea, la gente que sale para afuera también, o sea, sale a México, a Chile, a Argentina, pero para estudiar Perú, Es ¿o la no? tendencia, sí, es la tendencia, ¿no? O sea, en general, independientemente si es de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Católica o de alguna universidad del interior, los historiadores de Perú se forman básicamente para estudiar historia peruana y tiene que ver con varios motivos, creo yo, ¿no? Ujú, En primer lugar, la malla curricular, si bien hay cursos de historia universal, pero es una historia universal que realmente es historia occidental, realmente, ¿no? Estados ujú. Unidos, algunos países de Europa, entonces realmente no es que hayan cursos a profundidad, creo que ninguna universidad que te pueden enseñar temas profundos de historia africana, del mundo islámico, de la India, de China, del sudeste asiático, ¿no? Creo que Claro, ahí, desde ahí ya comienza a haber una primera restricción, ¿no? Porque el hecho de que muchos opten por estudiar Perú. claro, y eso es un tema que creo que, o sea, realmente los historiadores tenemos que resolver, y es cuestión de que individuos que estén en la edad de ya, de estarse yendo al extranjero para hacer sus posgrados, como que acepten el reto, ¿no? Porque, o sea, a mí me parece em, eh, increíble, pues, que, o sea, tenemos muchos historiadores que estudian historia afroperuana y lo hacen muy bien, de eso no hay duda, pero no tenemos, creo yo, hasta donde yo sepa, ni un solo historiador de África en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Y eso es un problema muy serio. Cuando yo fui jefe de práctica de un curso de historia introductoria latinoamericana, de historia latinoamericana, una introducción a historia latinoamericana en la Universidad de Washington, bueno, pues claro, muchas cosas yo decía, sí, sí, claro, los mayas, los aztecas, los incas, ya, claro, la reconquista, claro, sí, pues eso ya lo sé, pero de ahí la profesora se mandó a hablar también de África, del imperio de Mali, de los estados de Acán, em, claro, de toda una serie de estados e imperios en África, en el siglo XVI, que pues en el Perú simplemente no tratamos, o sea, África es como que le dedicamos toda una clase a la reconquista, pero y África es como que, bueno, y de África salían esclavos, punto, sigamos, que siga la historia. O sea, los africanos solamente se vuelven gente como esclavos en el Nuevo Mundo. Y yo creo que es imperativo que tengamos un historiador, que varios historiadores de África en el Perú. Sí, se pierde mucho. Yo también comparto plenamente esa idea, ¿no? Bueno, las escuelas de historia también son relativamente pequeñas en el Perú, ¿no? La cantidad de personas que estudian historia, pero esperemos que pueda surgir dentro de poco personas con la vocación de poder estudiar de otras culturas. Es que también imagino que hay una barrera, y eso también tiene que ver con la pregunta original que te hice, en que muchas de las fuentes históricas, o sea, un historiador comienza trabajando las fuentes históricas que tiene a su alcance, y son básicamente peruanos. Y están a su Claro, alcance no solo porque están en el Perú, o sea, los archivos son los peruanos, y sino que también hay un tema lingüístico, ¿no? O sea, si uno quiere estudiar historia del sudeste asiático, tiene que manejar lenguas originarias de esa zona, ¿no? Lo mismo ujú, si uno quiere ser especialista en historia rusa, no podría haber uno que
que no hable ruso. O sea, Lógico, no habría esa lógica, ¿no? claro. O sea, porque claro, o sea, no se puede, o sea, imagínense un gringo que dice que estudia, que investiga historia peruana, pero que no lee español, ¿no? Que no habla español. Entonces, ¿esto cómo eres especialista en historia peruana? No, es que yo he leído Clarén. No, pues, o sea, eso no te hace especialista en historia peruana, ¿no? Así como, o sea, el que tú te leas, pues, 3, 4, 5 libros fundacionales, claves de la historia soviética, no te hace un historiador especialista en la Unión Soviética, ¿no? Porque, o sea, para ser un especialista en la Unión Soviética, así como para ser especialista en historia peruana, tú tienes que trabajar archivos peruanos, ¿no? Entonces, no puedes ser especialista en historia rusa si no te manejas esas fuentes. Pero, y en lo que tú dices de los idiomas, me parece clave también porque hay otro, o sea, pues sí, bueno, pues en efecto, si uno suma todos los estudiantes de historia en el Perú, creo que no exagero decir que la vasta mayoría es básicamente monolingüe en español, ¿no es cierto? Sí, Dice, bueno, yo pues pienso no, que no lo mismo, sí. no, Ujú. cómo puedes esperar que estudien historia búlgara si no, o sea, y no hay dónde aprender? Esa es otra cuestión. O sea, uno, que las universidades prácticamente no tienen cursos de idiomas como parte de los cursos que puedes llevar dentro de la universidad. Tienen sus centros de idiomas, pero que son como que fuera, ¿no es cierto? O sea, no es, mientras que en las universidades gringas tú sí puedes llevar pues rumano, esloveno, lo que quieras como parte de tus cursos, ¿no? Ese es un factor. Y bueno, pues no hay donde estudiar búlgaro en Ujú. el Perú, ¿no? Entonces Sí, no puedes esperar que estudien búlgaro. Pero sin embargo, de todas maneras hay el factor de, ya, pues bueno, pues, pero español, hay archivos en español en Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, y aún así casi no tenemos personas que estudien, que sean especialistas de esos lugares. Este, creo que no tenemos ni un solo historiador de Chile, no tenemos historiador o sea, ni de nuestros países fronterizos tenemos, ¿no es cierto? O sea, creo que hay gente que estudia las relaciones peruano-chilenas, sí, y lo hacen muy bien, pero, o sea, no hay nadie que estudie Chile propiamente, creo yo, ¿no? Quizá haya, ¿no? Pero, o sea, digamos que de buena parte de Sudamérica no hay eso, y es una cuestión que también, o sea, tampoco de Brasil, ¿no? Que tenemos alguna persona que estudie Brasil, que yo sepa, no. Hay gente que estudia cómo se vio en Brasil tal cosa en el Perú. Ya, ok, eso hay, pero digamos que alguien que estudie en revistas, que publique en portugués en revistas brasileñas sobre temas brasileños, creo que no. Y eso es algo que deberíamos tener, ¿no? O sea, es imperativo. Eh, definitivamente. Es y una pero, carencia que tenemos. También porque no nos permite ver procesos comparativos, ¿no? O sea, por mucho mirarnos en el ombligo. O sea, si uno quiere aprender o entender bien historia del peruana, no puede omitir, digamos, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en Chile. O sea, ha habido contextos generales, ¿no? El proceso de independencia solamente se puede entender, por ejemplo, bajo un análisis interconectado. Lo mismo lo que fue la crisis de las instituciones al momento de las repúblicas nacientes, ¿no? El contexto panamericano, cómo se iban consolidando, las experiencias en el siglo XX también, ¿no? Las experiencias de los populismos en América Latina, las dictaduras militares, o sea, hay muchos fenómenos que no solamente que se deben entender siempre en un contexto más general y amplio, ¿no? Y precisamente vinculándolo un poco también con esto que estamos hablando, el sudeste asiático no es una región que haya sido ajena al Perú, o sea, no lo ha sido. Por lo menos desde el periodo ha habido vínculos, el famoso galeón de Manila permitió unos contactos a través de Acapulco, ¿no? Que después que llegaban hasta el Callao, nosotros tenemos mucha porcelana, por ejemplo, de origen chino, de la época colonial, que ha llegado acá al Perú. Entonces, en líneas generales, la segunda pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué comentarios podrías hacer sobre esos vínculos históricos que realmente tiene el Perú con el sudeste asiático y que muchas veces a primera vista una persona piensa que no los hay, que son territorios muy lejanos, cuando la verdad que no lo han sido así? Y hay también muchos episodios interesantes que podrían comentarse. claro, en realidad, de que hay conexiones, las hay. Claro, y conectado con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, entender los populismos en países fronterizos es importante también para entender aquellos que ocurren en el Perú. Es cierto que digamos que las conexiones entre Perú y parte del sudeste asiático no es tan fuerte como lo es con Chile o Estados Unidos o Bolivia, pero de que los hay, ¿no? Y creo que además también otro ángulo es ver que pues en realidad no todo tiene que estar relacionado a entender el Perú, ¿no es cierto? O sea, así como estas universidades gringas grandes,
que tienen pues un indonesista, una persona especialista en Indonesia, no es que busquen a alguien que se especialice en Indonesia para entender mejor a Estados Unidos, sino que es pues es un país importante, ¿no? Tenemos que entenderlo de alguna manera u otra. Pero sí, lo que dice sobre las conexiones, especialmente en nuestro periodo colonial, porque recordamos que el periodo colonial del sudeste asiático dura hasta 1945 y más, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Es verdad. Este, Claro, porque para nosotros el colonialismo es una cosa así de gente con pelucas empolvadas y peleando con bayonetas y mosquetes, ¿no? Cuando el colonialismo es una cosa que dura hasta la época de los helicópteros y bombas atómicas y cuanta cosa, ¿no? Pero dentro de nuestro periodo colonial, claro, hay conexiones muy, muy fuertes. El libro de Tatiana Seijas, creo que hemos hablado de este libro antes, ¿no? Asian Slaves in Colonial Mexico, es, por ejemplo, un Ah, sí. libro muy interesante y creo que eso todavía está por escribirse, ¿no? O sea, los esclavos asiáticos en el Perú colonial. Hay algunos trabajos aquí y allá, pero digamos un trabajo así grande como el de Cejas, creo que está en proceso. Creo que puede que esté en proceso, pero todavía es una cuestión que no está que podría ser una beta de investigación. Ahora, claro, eso requiere trabajo en archivos, claro, trabajo en archivos españoles, que es, digamos, algo que no es ajeno a nuestros historiadores. Tenemos historiadores que se van a Sevilla pues casi todos los años y eso está muy bien, ¿no? Pero supongo que también o sea, se relaciona con la familiaridad, ¿no es cierto? O sea, en lo que decíamos antes, ¿no? Que a pesar de que nuestros historiadores leen el español a la perfección, nadie investiga Guatemala por Guatemala, ¿no? O sea, for Guatemala's sake, ¿no? O sea, propiamente. Y creo que tiene que ver también con no sé, o sea, nos sentimos cómodos con la historiografía que ya conocemos, ¿no? Porque después de todo, ¿cuántos cursos de historia peruana se llevan en el pregrado en San Marcos? En la especialidad. No me atrevería a contar, pero son un montón, son un Claro. montón. La mayoría es historia peruana. Claro, entonces uno te gradúas del pregrado, yo diría que realmente conociendo bien, o sea, te conoces, sabes que pues Burga, Bonilla, Walker, o sea, te sabes los autores, o sea, y ya más o menos te ubicas en todas las cuestiones. Pero, o sea, lanzarte a volverte especialista en Guatemala es, pues, o sea, al comienzo, pues, puede parecer una cosa bastante, bastante difícil, pero se hace, ¿no? O sea, se hace y creo que deberíamos tener un especialista en Guatemala, ¿no? O sea, o Guatemala o donde sea, pero es que es un trabajo que se tiene que hacer. Pero claro, el galeón de Manila, lo que mencionas, el comercio que había, el comercio transpacífico, ¿no? Que es tan clave. Sé que el virreinato peruano también trató así como el virreinato de Nueva España, estableció su ruta comercial con Filipinas. Y claro, Manila siendo el lugar clave, ¿no? El lugar donde se intercambiaba la plata americana por los bienes suntuarios chinos, las manufacturas chinas. Creo que el virreinato del Perú también le entró y colonizó las islas Salomón, o sea, en el sur del Desde el Callao Pacífico, pero salieron expediciones, sí, para ver lo claro, que es de las Islas de Oceanía, es verdad, sí. Hay un sí. monumento en el Callao, incluso que hace esa mención. Ah, Sí, sí, qué sí, bien, qué bien, en qué el bien. Habrá, muelle. habrá que El muelle del pero Callao, sí. creo que como que en algún momento el Imperio Español dice, bueno, o sea, ya tenemos Manila, ¿para qué esta otra ruta? ¿No? Y como que ya, o sea, como que deciden centralizar todo en Manila, ¿no? Hacerlo más, o sea, o sea, Ujú. una cosa un poco más streamlined, ¿no? Un poco más eficiente en ese sentido. Ahora, claro, o sea, están todas, pero como que da la impresión de que una vez que se dan las independencias y el galeón de Manila se corta, como que ya cada quien se va por su lado. Pero hay una conexión que me parece interesante y que me gustaría explorar en un futuro trabajo de investigación. Hay dos ocasiones en las que Perú se lanza a tratar de atacar o quizá, dependiendo de cómo fueran las cosas, independizar Filipinas, ¿no? O sea, en la guerra contra España de 1864-66, después del combate de 2 de mayo, y ya incorporados pues la independencia y el Huáscar a la Armada peruana, el Perú tenía ventaja naval, superioridad naval sobre España, y pues se armó el plan para ir a atacar Filipinas. Que habría sido pues una cosa sumamente, habría sido 30 años antes que Dewey, ¿no? El almirante gringo que atacó Manila, ¿no? En la Sí. guerra hispano-estadounidense. Este,
Y eso, o sea, y al final se abortó, ¿no? Y Sí. no se dio, hubo la huelga y en fin. Hubo una Es, rebelión de los marineros del Callao, precisamente porque estaban reacios a que fuese Tucker, que era un ex ujú, oficial confederado que estaba en ese momento al servicio de la Armada Peruana, fuese el que vaya hacia Filipinas a hacer el ataque. Inclusive claro. hasta me acuerdo que, porque o sea, yo en mi tesis de licenciatura yo vi precisamente conflicto diplomático pero era español, hasta una vez yo vi en internet un videojuego, no es broma, un videojuego de un hipotético ataque peruano a las Filipinas, algo que me pareció bastante detallado, porque dije, yo no sabía de que ese episodio histórico tan poco conocido Ujú, haya podido inspirar incluso hasta una persona para poder hacer ese tipo de diseño, ¿no? Pero sí, efectivamente, era la Numancia, que era el gran acorazado español, se había ido hacia las Filipinas, lidera, digamos, hacer un ataque de represalia, ujú, por lo que había sucedido en Valparaíso y en el Callao, ujú. haciendo un ataque por allá. Bueno, fue abortado por varios motivos, ¿no? Entre ellos también porque, bueno, sí, efectivamente va a ser la misión era bastante larga, o sea, de dar la vuelta hacia el sudeste asiático. O sea, hay que darnos cuenta que la ruta o sea, es más corto el otro trayecto, o sea, de ir por el Atlántico, por cierta forma, que por el Pacífico. Es demasiado grande el Pacífico. El Está más Pacífico allá es de la vuelta al enorme. mundo. Ujú. Es muy grande, ¿no? Y bueno, y de cierta manera se hubiese podido quedar desprotegidos los puertos peruanos para una imposible, porque estamos hablando de cosas hipotéticas, Claro, porque contraofensiva española desde el Atlántico, ¿no? claro, la otra, Pero sí, fue una de las opciones, es verdad. la flota española se dividió en dos, ¿no? Una parte se fue para Filipinas y otra parte se fue para Buenos Aires, por ahí, ¿no? Para Entonces, Se fue para Montevideo porque lo que pasa es que en Río de la Plata había una base naval española. ujú, España tenía una base naval en ujú. esa localidad. Después la termina abandonando, ¿no? Pero esa era, digamos, la base donde la cual las marinos españoles se podían abastecer, ¿no? Bueno, sí, esto sí, curiosa historia peruana que muy pocos conocen. Y el segundo intento fue en la década de los 1870. Leoncio Prado se lanzó a independizar las Filipinas, ¿no? O sea, que es una cosa absolutamente fantástica, ¿no? O sea, había peleado en la guerra de independencia de Cuba y o sea, yo lo veo como una suerte, o sea, el Che Guevara en el siglo XX está viendo el tema del socialismo, comunismo. Yo diría que en el siglo XIX, Leoncio Prado es más o menos, pero con el tema del nacionalismo, ¿no? O sea, es un revolucionario nacionalista, o sea, antiimperialista, ¿no? O sea, y claro, y armó un buque, lo llenó con sus amigos y se fueron a Filipinas a empezar a empezar una guerra de independencia, pero naufragaron, y terminaron en China, regresaron y tengo entendido que empezó a armar otra expedición. Ya tenía su barco y todo, pero arrancó la guerra con Chile. Y ahí fue que dijo, bueno, primero gano esta guerra, y una vez que gano esta guerra me voy a Filipinas de nuevo. Y bueno, le pasó lo que todos sabemos que le pasó a Leoncio Prado, ¿no? Y Filipinas se quedó siendo colonia 20 años más. Este, muy triste, muy trágico eso. Pero bueno, y como te decía, sobre la expedición peruana durante la guerra con España, he encontrado fuentes en Filipinas, ¿no? Que espero trabajar también en algún momento, porque es un acontecimiento que en Filipinas ninguna de las dos expediciones se conoce. Y creo, y me parece un tema curioso que ver. Sí, bueno, algo que me ha gustado mucho de tus publicaciones en Facebook es que muchas veces publicas descubrimientos de menciones en prensa, de menciones en fuentes históricas escritas en otros idiomas, ¿no? Sobre temas a veces de historia peruana y que Ujú, podrían dar una mirada enriquecedora realmente a los temas ya peruanos, pero vistos desde la óptica de otros países, ¿no? Y fuentes que los historiadores conocen, nuevamente volviendo al tema original de cómo es esta conversación, porque a veces muchos se centran en fuentes históricas de Perú y también su conocimiento de lenguas fuera del español o del inglés es limitada. ujú. Claro, últimamente estoy en una onda del ladino, ese judeo español que se hablaba y escribía en Turquía, ¿no? Que es una suerte de español del siglo XVI, pero escrito con letras hebreas y claro, he encontrado referencias ahí de la guerra del Pacífico. Pero, claro, o sea, por ejemplo, esto que dices que esta contextualización es clave. Creo que tú y yo estamos interesados también en el tema de la guerra del Pacífico, es un tema interesante. Este, Estudiando sobre el sudeste asiático, yo he tenido o sea,
en la misma década, porque conocemos la vieja, esta interpretación de que la guerra del Pacífico es una guerra como dicen, es una guerra de Inglaterra contra Perú, con Chile como instrumento, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo. Y mucho de eso se basa simplemente en que eso lo dijo un secretario de Estado estadounidense en 1882, 83, por ahí, ¿no? Lo cual, pues, uno dice, bueno, pues, los secretarios de Estado de Estados Unidos en 2003 decían que Irak tenía bombas, armas de destrucción masiva, ¿no? Así que, o sea, está bien que lo hayan dicho, pero es cuestión de verificarlo un poco más, ¿no? Y en esa discusión hay mucha cuestión de que, claro, obviamente no vas a encontrar documentos de eso en los archivos ingleses, porque obviamente eso es un tema secreto, ¿no? No lo van a dejar por escrito. O sea, de que tenían una alianza lo tenían y que Inglaterra se quería ir a la guerra contra el Perú, pero todo eso está oculto. Todo eso está nunca van a dejar registro escrito de eso. Y bueno, hasta cuando lo dices ahí es algo más o menos verosímil, ¿no es cierto? Pero Ujú, leyendo sobre el sultanato de Aceh en el norte de Sumatra, en lo que es hoy Indonesia, que es un sultanato con el cual Inglaterra tenía un tratado de alianza. O sea, tenía un tratado de alianza para mantener su independencia frente a la expansión neerlandesa en la zona del estrecho de Malaca. Pero en esos mismos años en que se supone que Inglaterra estaba ocultamente negociando con Chile para irse a la guerra contra el Perú, pero nunca lo dejaron escrito porque no, pues ¿cómo vas a dejar eso por escrito? Eso sería una cosa, una felonía. Los ingleses son demasiado inteligentes como para dejar eso por escrito. Tú tienes una riqueza de fuentes de los ingleses negociando así sin empacho alguno con los neerlandeses, sobre cómo se van a repartir la zona y diciéndole a los neerlandeses, ya, ok, está bien, el sultanato de H será nuestro aliado, pero ya a cambio de estas concesiones, conquístenlo, no nos hacemos problema. Entonces, esa es una cuestión que para mí es una contextualización muy interesante. O sea, si los ingleses no tenían ninguna vergüenza, ningún escrúpulo con dejar registro de cómo traicionaron a su aliado, el sultanato de H, debería haber también registros de esta cuestión con el Perú, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? O sea, hay cosas que uno puede hacer cuando uno está investigando otras zonas del mundo que te ayuda también a entender la historia peruana. Pero como decíamos también, no todo tiene que llevarte al Perú, ¿no? O sea, tú puedes estudiar ujú, otras partes del mundo por otras partes del mundo. ujú. Sí, mira, yo de parte recordando mi experiencia en lo que fue mi tesis de maestría en historia, que fue sobre el fenómeno del niño visto a través de la prensa escrita, yo revisé mucho la prensa de inicios del siglo XX, específicamente de la década del 20, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho de que hubiese muchas noticias, así como hay de Argentina, así como hay de México, muchas de Filipinas, ¿sí? En Era qué muy años estás común en hablando? la década de los 20. Era Ay, muy ay. común. Ujú, Era muy común en la década de los 20 que todavía digamos, la prensa peruana estuviese bastante pendiente de lo que sucedía, bueno, se entiende con otros países hispanohablantes del continente, pero también con Filipinas. O sea, algo que ahora sería menos posible de encontrar, ¿no? ujú. Ahora, pero Claro. hace 80, hace 100 años no era así. Entonces, eso es lo que, justamente, estaba este comentario para introducir sobre las riquezas que se pueden encontrar a veces cuando hacen análisis comparativos o cuando uno toma en cuenta estas consideraciones. ¿Me podrías dar un poquito más de detalles sobre cuál es el tema que estás trabajando para tu tesis? O sea, porque estás haciendo un análisis de periodos comparativos entre Filipinas y en el Perú, precisamente en el Perú, tengo entendido, en el contexto de digamos, de la ocupación, de la presencia peruana realmente en la Amazonía, ¿no? Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Filipinas con las divisiones administrativas, ¿no? Ujú. ¿No nos puedes dar un poco más de detalles sobre ese tema? Claro, me parece fascinante lo del fenómeno, lo que comentas del fenómeno del niño, y es una cosa que en realidad, como vimos, o sea, si uno quiere estudiar, hacer una historia del fenómeno del niño, pues caballero, tienes que aprenderte un montón de idiomas, ¿no? Porque no puedes hacer una historia del fenómeno del niño solamente en lenguas, con fuentes en español, ¿no? Tienes que manejarte básicamente todo el Pacífico, ¿no? Y para poder realmente trabajar eso bien. Eh, y lo que me dices sobre la cobertura peruana, yo también lo noto. Me da la impresión de que los periódicos de los 20 tienen mucha más información, noticia internacional que los periódicos actuales. Este,
no he visto periódico impreso peruano, o sea, actual algún tiempo, pero es cierto, ¿no? O sea, la sección internacional es ahora una página con suerte, o no. Ha disminuido bastante. Ujú, Sí, yo pienso que antes había un poco más de información internacional, pero sobre todo que creo que sentía más cercano ese país, o sea, porque por último, ¿no? Noticias internacionales mucho en el Perú, por obvios motivos, se va a publicar cosas vinculadas pues, a los países inmediatamente vecinos, ¿no? ujú, Muchas de las cosas que a ellos les pasan nos van a afectar a nosotros, ¿no? A veces es más difícil encontrar una publicación, por ejemplo, en el Perú actual, ¿no? De Indonesia. Es un poco más difícil encontrar una publicación de Tailandia. No digo que imposible, sí las hay, pero ujú, es más difícil, ¿no? Pero de cierta manera, cuando lo que publica o deja de publicar tiene que ver a veces con las cercanías, ¿no? O sea, no es casual de ujú, que en la prensa peruana de la calle del 20 haya muchas noticias sobre el acontecer europeo y norteamericano, ¿no? ujú. Obviamente por los Claro. vínculos y hacia dónde se está mirando la población, ¿no? Y no es Ujú, casual de que las noticias de otras regiones del mundo, quizás del sudeste asiático, quizás de África, Medio Oriente, sea algo menor. Pero dentro de lo que es información de otros lados que no es Europa y Estados Unidos, me llamaba mucho la atención de que se viese muchas cosas vinculadas a Filipinas, ¿no? No digo de que haya sido el tema grande, que todos los días ujú, habían grandes publicaciones, pero por lo menos está un poquito más presente de lo que décadas después va a ser, ¿no? Creo que a ujú, medida que el lenguaje español se fue cayendo en las Filipinas, ¿no? ujú. Por lo menos, bueno, siempre fue un idioma élite, ¿no? Pero digamos, a medida de que el inglés se fue implantando con más fuerza, creo que los vínculos en lo que respecta a noticias, al acontecer diario, fueron disminuyendo. Claro, yo tengo una hipótesis respecto de por qué los periódicos peruanos hoy en día tienen cada vez menos información internacional y creo que tiene que ver con el uso del Internet, ¿no? O sea, como que los periódicos actuales tienen actúan bajo la presunción de, bueno, si alguien quiere saber lo que está pasando en Bélgica, les basta con googlear, pues, periódico Bélgica y ya con eso se ganan con lo que quieran enterarse. Nadie va a leer El Comercio para enterarse de lo que está pasando en Kazajstán, ¿no? O sea, para eso tienen otros, ya como que es de esos procesos paradójicos en los cuales la globalización lleva a una mayor provincialización, me parece curioso. Ahora, sobre lo que me dices de Filipinas, yo justo escribí un artículo que todavía está en proceso, que me di además de trabajo de escribirlo en indonesio, ¿no? Que me dejó llorando Wow, sangre qué como reto. yaguarhuaca, ¿no? Porque, claro, fue un proceso por el cual, o sea, nos lleva a lo que habíamos discutido antes, ¿no? O sea, a la cuestión de cómo de estudiar otras regiones y lo cual casi siempre te implica pues tener que irte a un país angloparlante o bueno, también francófono, también supongo que es la posibilidad, pero o sea que no hay muchos lugares en el mundo hispanohablante donde tú puedas especializarte en algo fuera de Latinoamérica o del mundo hispanohablante. Y pues o sea, no lo niego, es un desafío, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de nunca tener que estudiar un idioma que no fuera el mío. Yo crecí, yo me crié en varios lugares por diferentes razones, de manera que, o sea, yo siempre he sido hablante nativo del inglés y el español. Nunca he tenido esa necesidad de escribir en otro idioma, en un idioma que no fuera mío, y escribir este artículo en indonesio fue un trabajote, ¿no? Pero bueno, como te decía, en este artículo estudio precisamente lo que estás comentando, ¿no? O sea, que se cubre bastante Filipinas, mientras que las otras partes del sudeste asiático aparecen muy rara vez, pero lo que además noto, y no, o sea, no sé, podemos, quiero ver si coincides conmigo. Las noticias que salían de Filipinas eran noticias muy normales, digamos. Ha cambiado el gobernador general. Las exportaciones de azúcar de Filipinas han aumentado. Ha bajado el precio del algodón de Filipinas. O sea, cosas muy normales, cosas así muy que podría ser, lo reemplazas por Guatemala y es la misma cuestión. Mientras que las noticias, los artículos que salían sobre Indonesia eran ¡ah! El lujo del sultán de no sé dónde, el dragón de Komodo, el exoticismo y el calor y los vapores de este país. Mientras que lo de Filipinas era siempre, ok, ha habido un aumento de exportaciones de Filipinas, ¿no? O sea, cosas así muy, este, y creo que eso tiene que ver, o sea, digamos, de cierto modo, dentro de, de una perspectiva orientalista del mundo, Filipinas, como tú dices, o sea, no era entendido tan oriental, ¿no? O sea, no es un lugar así de exoticismo y de religiones extrañas, ¿no? O sea,
y cuando digo religiones extrañas no me refiero yo que me parezcan religiones extrañas, sino que para los lectores y redactores de la década de 1920, lo Ujú, católico es normal, cualquier cosa que no sea católica es así medio exótico, ¿no? ujú. Sí, no, desde luego, ¿no? Yo creo que era un país que se sentían los vínculos, ¿no? Desde los nombres, mira, a pesar de que se utiliza tanto el tagalo y el inglés hoy en las Filipinas de hoy, sin embargo, muchos nombres y apellidos son en español. La religión, que es un factor que unifica bastante, ¿no? Es un pueblo católico, básicamente. Entonces, sí, definitivamente no lo sentían como digamos, como un personaje tan ajeno, ¿no? Quizás esa sensación de otredad estaba más presente pues en alguna cultura que hablase un idioma, y digo hablase un idioma, porque entiendo de que o sea, pues, siempre el español nunca fue el idioma mayoritario, Ujú. siempre fue un idioma, digamos, de élite, ¿no? De las élites hispanas, de sus descendientes, de los grupos sociales de alto estatus ahí en Filipinas. La mayoría de población hablaba otras lenguas, sobre todo el tagalo, pero ya el hecho de que mucha de la producción académica intelectual de la época, o sea, publicaciones en español, los primeros, digamos, precursores de la independencia eran hispanohablantes, los documentos históricos de ese proceso de independencia están escritos en español, ¿no? Las proclamas, ¿no? Entonces, a las finales, incluso había una cierta familiaridad lingüística porque es algo parecido a lo que ocurre en América Latina, ¿no? En el sentido de que se podían entender de cierta manera en un mismo idioma. Entonces creo que en ese sentido hacía que no fuese algo tan exótico. Por cierto, ¿podrías contarnos un poco más de detalles sobre cuál es tu tesis de doctorado? Ya, es algo que está en constante evolución. Digamos que para ponerlo en corto, en líneas generales, trato de entender tanto la colonización peruana de la Amazonía, Ujú, y de una colonización mestiza, criolla, hispanohablante en general, católica, sobre espacios indígenas, no hispanohablantes, etcétera, etcétera, en un plano comparativo con los intentos de colonización filipina, sobre el sur de Filipinas, ¿no? Que es un espacio o bien de poblaciones no cristianas y no musulmanas, o sea, también, o sea, poblaciones animistas o como quiera uno, o sea, se les llama poblaciones LUMAD, es el término que usan, y también poblaciones musulmanas en el sur. Y pues en Filipinas, digamos que ese proceso sí es entendido, hay un poco más de claridad de entender eso como un proceso de colonización, que hay, se habla incluso de Imperial Manila, ¿no? De la Manila imperial que está tratando de imperializar su propio territorio, ¿no? Pero que en realidad es su propio territorio, porque el sur de Filipinas nunca fue realmente efectivamente conquistado por los españoles. ujú, Entonces es simplemente una vez que los españoles fueron removidos, hay un proceso por el cual los filipinos tagaloparlantes, cebuanoparlantes, católicos, ilustrados más o menos, como que deciden que esa zona sur que los españoles no conquistaron les corresponde a ellos conquistar. Y lo hacen bajo, eh, o sea, hay el colonialismo estadounidense, pero también hay un colonialismo filipino tratando de colonizar esas otras poblaciones. Y eso es hay toda una disputa ahí. Y de cierto modo trato de reflejar eso también en el Perú, ¿no? Porque muchas veces creo que ahora hay más trabajo académico al respecto, pero digamos que en el mainstream, digamos que en nuestro entendimiento, la colonización de la selva es un gran proceso, pues, de creación de la nación y de poblamiento de nuestras fronteras, una cosa por el estilo, cuando en realidad es un proceso que yo lo comparo con, digamos, la colonización estadounidense del West, ¿no? Que también es un proceso por el cual, o sea, por más que tú trates de pintar a las poblaciones amazónicas como, bueno, son nuestros hermanos peruanos amazónicos, pero no, o sea, el proceso que hay ahí es un proceso de colonización que comparte la brutalidad que tiene los procesos de colonización en otras zonas en tiempos similares. Básicamente eso. sí, bueno, básicamente, así me haces acordar, no tengo mucho conocimiento de la historia amazónica peruana, no mucho como yo quisiera tenerlo, pero sí, pues el periodo del caucho se caracterizó precisamente por una tremenda explotación a las, Ujú, a las comunidades nativas
de la Amazonía y bueno, fue una época muy cruel, definitivamente, Ujú. muy cruel. Y incluso quizás hubo cierto interés Y que últimamente a tienen, partir que de tienen esta más en común novela con, de los crímenes del Congo que con, o sea, Ujú. que tú puedes ver una isomorfía entre lo que hace el Perú en el Putumayo con lo que hace Bélgica en el Congo, ¿no? O sea, el Perú actúa como una potencia colonial. Es algo muy similar a lo que en este libro del sueño del Celta, ¿no? De Mario Vargas Llosa, ¿no? Trata de hacer. Precisamente Roger Casement había estado en el Congo, luego estuvo en la Amazonía y precisamente en ambos lugares vio escenas muy parecidas y esta vida, porque yo una vida muy, eh, digamos, muy peculiar. Roger Casement es la que inspira a Mario Vargas Llosa para hacer una novela, ¿no? En la Ujú. cual precisamente hay una clara denuncia social, ¿no? De lo que fue para mucha de la población amazónica, lo que fue la colonización digamos, de la Amazonía. Incluso sí, hay incluso hasta tesis acá, universitarias recientes. No sé si es que hay un revitalizamiento general de historia amazónica, pero precisamente muchas veces hay una tesis en particular de la maestría en Historia de la Universidad Católica en la cual se habla precisamente de estos discursos que habían detrás, ¿no? Por un lado, de los caucheros como vistos, o sea, ellos mismos se presentaban, ¿no? Como las personas que están haciendo ejercicio de soberanía en la zona, que poniendo la Haciendo bandera peruana patria. para evitar que la bandera de otro país estuviese ahí haciendo para, pero por Ujú. otro lado, otras personas que también desde la intelectualidad se están quejando y diciendo, bueno, existe esto, pero también está habiendo un tremendo abuso a la población local, ¿no? Sí, pues, o sea, es un tema que realmente bastante polémico que últimamente quizás hay algo más de interés a raíz de ciertas conmemoraciones, algunas investigaciones que a veces destatan otra investigación en particular, ¿no? Pero sí, pues es un tema bastante presente. Claro, yo lo veo un poco como la repartija de África, ¿no? O sea, solo que en lugar de que sean europeos los que se están repartiendo territorios indígenas, son repúblicas criollas, ¿no? Que están haciendo una repartija igual, ¿no? Y es en la misma época. Es una época, claro, o sea, Ujú, son fenómenos contemporáneos, son ujú. O sea, fenómenos contemporáneos, ¿no? Sí. yo como que trato de argumentar que el Perú es una potencia colonial en la zona, ¿no? O sea, es un imperio. Mm. Y una consulta, Jorge, con respecto a lo que estuvimos hablando de la presencia del español y el español en Filipinas, ¿no? Que bueno, o sea, nunca fue como una lengua de amplio uso. Ujú. Después de la colonización, después de terminar la colonización española y comenzar la presencia norteamericana, el inglés poco a poco se fue imponiendo, sobre todo a través de un sistema educativo que empieza ya a hacerse en inglés y empieza a cobrar vigor en la década de los 20, 30, 40, 50, ¿no? O sea, a medida que van pasando los años, la Segunda Guerra Mundial también fue un episodio en el cual falleció bastante de la población hispanohablante de Filipinas, fue idioma oficial hasta hace unas décadas atrás, ¿no? Todavía tengo entendido que hay personas que lo hablan, pero realmente es más una reliquia del pasado, ¿no? Bueno, tú que investigas esta historia, ¿qué has podido ver? ¿Cómo tú sientes lo que es la presencia actual, ¿no? Ya no la histórica, sino la actual del español en las Filipinas? No se habla mucho, es en realidad muy contado, y como bien señalas, o sea, fue lengua oficial hasta los 80, si no me equivoco, pero ya para ese entonces se estaba completamente en muere, ¿no? Este, que se enseñaba en las escuelas, pero nadie lo tomaba muy en serio, ¿no? O sea, y bueno, o sea, yo sé que en el Perú se enseña inglés desde, o sea, en las escuelas públicas desde, creo que desde primero de primaria, ¿no? Y bueno, la gente estudia inglés por 10 años, pero salen sin saber decir nada, ¿no? Este, y claro, supongo que algo similar pasó en Filipinas con el español ya para los 80. Actualmente no, casi no se habla. Hay un Instituto Cervantes muy activo, hay gente que toma el curso, pero claro, o sea, es como una lengua, en la práctica es como una lengua, yo diría que de la gente que habla actualmente el español, una muy gran parte es gente que lo ha aprendido como quien aprende francés, como quien aprende alemán, etcétera. Entonces, no, como que ha desaparecido en ese respecto. Los historiadores tienen que saberlo porque si van a trabajar el periodo colonial español, tienen que poder leer español y bueno, tienen que saber leer paleografía, etcétera, etcétera. Incluso si tú trabajas el periodo estadounidense,
hay un montón de producción de archivo, periódicos que están publicados en español. Entonces, para los historiadores es necesario, pero para la población en general no es, realmente es una lengua que no se habla mucho. Lo que pasa es que además, o sea, la paradoja, Antonio, acá es que el español se habló, nunca se habló tanto español en Filipinas como en el periodo colonial estadounidense. La cantidad de hablantes del español aumentó durante el periodo colonial estadounidense, a pesar de Curiosamente. que Ujú. claro, porque en el periodo español, a pesar de que había intentos de establecer escuelas de lengua española, no terminaba, o sea, por varios motivos nunca terminó de prender. Una vez que ya se liberaron de los españoles, ahí fue que la élite filipina finalmente pudo instalar colegios en español. Porque paradójico, ¿no? Pero fue con la caída del Imperio Español que la lengua española pudo florecer en Filipinas. Eventualmente le gana el inglés. También juega contra el español, que en los 30 la lengua española se asoció mucho con el fascismo. Ah, ese vínculo, por ejemplo, no lo había pensado, claro. Es Claro. una época pues, de rivalidad ideológica. Ujú, Mira, ese vínculo no lo había pensado. Curiosamente, mira, este fenómeno de que el español se difunde, sobre todo después de la caída del Imperio Español en la zona, en el Perú podría decirse que pasa algo también similar, porque te recuerdo que en 1824, o sea, ya, cuando se rinden los castillos de Callao, en 1826, lo más probable es que el promedio de habitantes del territorio peruano no hablase español. ajá. Ujú, Hablaban quechua, hablaban aymara, hablaban algún otro idioma local, muchas lenguas que lamentablemente se han perdido. ujú, Y el Perú poco a poco se fue siendo un país cada vez más hispanohablante con el paso de las décadas, y fue también porque el sistema educativo se fue fortaleciendo, ¿no? ujú, O sea, de las incipientes escuelas que había en el inicio de la República, poco a poco dejan de ser incipientes y ya empieza a haber cada vez más programas, entonces la lengua empieza pues a difundirse, ¿no? Entonces no sabía que eso se podía aplicar también para el español, pensé que en todo caso se podía aplicar para el inglés, considerando que ya estaban bajo dominio claro. estadounidense. Y en realidad la difusión del inglés en Filipinas se asemeja a la difusión del español en Perú, porque además es en la misma época, ¿no? Porque, o sea, la difusión del español en el Perú, o sea, el gran empuje es con las escuelas públicas de la República Aristocrática, por Ujú. ahí más o menos, que coincide casi porque, o sea, el colonialismo estadounidense entra en Filipinas en 1899, que es una de las fechas que se da para el inicio de la República Aristocrática. Algunos dicen 95, otros dicen 99, pero es exactamente la misma época, en donde pum, le entran con todo. O sea, el Perú como país hispanohablante tiene apenas un siglo. O sea, como que el español es tan predominante en el Perú actualmente que como que hasta lo tomamos como algo ya, o sea, que el Perú ha sido hispanohablante desde 1532, ¿no? O sea, como que, pero no, o sea, es un fenómeno muy, muy, muy reciente y yo trato de referirme al español en el Perú como una lengua colonial, ¿no? Es una lengua, o sea, en el sudeste asiático eso queda muy claro, ¿no? O sea, que el francés es una lengua colonial en Vietnam, el neerlandés es una lengua colonial en Indonesia y así sucesivamente, son lenguas coloniales. Mientras que acá como que hemos normalizado tanto, bueno, acá en el Perú hemos normalizado tanto el español como nuestra lengua que parece pues que a veces cuando yo digo, sí, pues que acá en el Perú estamos hablando una lengua colonial, a veces la gente se me queda un poco como que, bueno, bueno, sí, pero realmente es colonial a estas alturas. O sea, y que claro, es una cuestión a discutir, pero claro, no estamos acostumbrados a entender el español como una lengua extranjera, como una lengua colonial. Sí, ha oscurecido rápido México. Voy a prender las luces y vuelvo un momento. ¿Ah? Mil Claro, disculpas. no hay problema. Bien, entonces, volviendo a la conversación, yo pienso incluso que eh, muy entrado en la década de los 40, del 50, toda. Te perdí, me quedé que muy entrado la década del 40 o 50. Bueno, por si acaso, claro, o sea, quizás estés hablando,
quieras referirte al tema del español, este, hay una tesis que es... Ah, ahí te veo. Ajá. Sí. Bueno, ¿qué decías, Jorge? Tú estabas diciendo algo que entrada a la década del 40, de 50. Ujú. Sí, incluso para entrada a la década de los 40, del 50, yo pienso, o sea, no he revisado los censos y tampoco podría asegurar que los censos reflejen pues algo exactamente cómo era la situación, simplemente te da una idea general de cómo era el tema social en el Perú, pero algo me hace pensar que el español todavía en ese momento no era la lengua predominante, ¿no? Claro. Sino que era el quechua y el alemán. Ahora, desde mi experiencia en México, también quisiera hacer el comentario de que en México, en la experiencia virreinal, hubo mucha tradición escrita en lenguas indígenas locales. O sea, me Ujú, refiero, escritas en letras latinas, ¿no? No me refiero ujú, a la tradición previa a la época precolombina, ¿no? Sino que ujú, ya había, o sea, no es difícil encontrar textos escritos en otomí, en náhuatl, en lenguas locales. Un ujú, fenómeno que no ha sido tan presente en el virreinato del Perú. Es algo curioso, ¿no? ujú, Entonces, mucho de la producción escrita que hay en el Perú, las fuentes escritas que son muchas veces las consultadas por los historiadores están en español, ¿no? En cambio, acá en México sí puedes encontrar algunos otros ejemplos de lenguas mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me imaginaba el estado actual de la lengua filipina. Más bien, con respecto ahora al tema cultural y la influencia cultural, eh, el sudeste asiático es una zona muy particular porque ha recibido influencias históricas de muchas zonas, tanto desde China, ¿no? Y no solamente influencias, digamos, ha vivido oleadas migratorias, ¿no? Desde China, de la zona del subcontinente indio, es una zona de confluencia que se siente por las lenguas por las lenguas que se hablan actualmente, por las religiones, por los sistemas políticos, ¿no? Es una región donde hay una mezcla de varias cosas que provienen de otro lado del Asia y también de las potencias occidentales. Y bueno, y después ya con el fin de la Segunda Guerra Mundial también hay cierta penetración, digamos, de la cultura estadounidense, ¿no? Un sentido amplio del término, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, qué podrías tú mencionar de esta influencia cultural que ha recibido el sudeste asiático? Y claro, y en particular de China, ¿no? Siendo Tusanaje, pues, ujú. una asociación que está preocupada, digamos, por lo que son las raíces culturales de China. Bueno, a mí me parecería que un estudio sobre el comparado de las comunidades chinas migrantes en la costa pacífico de Sudamérica y bueno, y de Norteamérica también, porque pues, México, California, ¿no? Toda esa cuestión, con las del sudeste asiático sería pues un tema pues muy importante que hacer pero que creo que todavía no se ha, o sea, hay muchísimo trabajo sobre sinodescendientes en Sudamérica, hay muchísimo trabajo sobre sinodescendientes en el sudeste asiático, pero creo que todavía no hay una conexión ahí. Y pues eso es algo que todavía está pendiente por hacerse. Quizá tú me puedas dar alguna noticia al respecto. Los historiadores que trabajan la comunidad china en el Perú, ¿leen fuentes en mandarín, en cantonés, etcétera, o no? ¿O fujianés, etcétera? De los peruanos, De los de los peruanos. peruanos que están en el Perú. Hay poco conocimiento de fuentes en chino. Hay poco, es poco. Sí, hay algunos casos de investigadores en otras latitudes que sí tienen una manejo en chino cantonés, chino mandarín y Fujianés. español e inglés también. Ujú. Entonces, sí se da, o sea, es muy incipiente todavía, es muy incipiente. O sea, Habría muchas cosas que ver que están escritas digamos, fuentes en chino que estén en Perú. ujú. Todavía bastante que O faltaría fuentes en chino que estén en China también, ¿no? O sea, de Perú, que claro. parte que parte de lo que se tiene porque claro, tenemos mucha, o sea, tengo esta impresión, ¿no? Que tanto en los estudios de los afroperuanos como de los sino-peruanos tenemos o sea, que muchos de nuestros investigadores los trabajan exclusivamente dentro de las fronteras del país, ¿no? O sea, creo que hay un paralelo en ese respecto, ¿no? O sea,
porque entender a los afroperuanos que llegan, que fueron traídos, que fueron esclavizados y traídos al Perú a lo largo de, no solo del siglo XVI, pero XVII, XVIII, XIX, o sea, requiere también estudiar pues lo que está pasando en África. Y también en el caso de los sino-peruanos, estudiar lo que está pasando en China, y eso se tiene que hacer en archivo chino, ¿no? En archivos que estén ahí en esos idiomas para poder entender lo que está pasando. Pero bueno, regresando al tema de los sino-descendientes en el sudeste asiático, pues claro, es una influencia pues definitivamente clave. Y cuando eso lo vemos en este contexto por ejemplo, en el contexto del imperio español global, ¿no? Manila es este lugar clave, es esta bisagra, ¿no? del imperio, en el cual pues tú tienes una situación de lo más curiosa, ¿no? Porque sabemos que, digamos, en líneas generales, los imperios europeos, o por lo menos el imperio español, se basaba en la idea de el hombre blanco supervisa, pero no trabaja, ¿no? O sea, el hombre blanco no va a ser el que está haciendo, pues, el que está bajando bultos del barco y subiéndolos a otro barco, ¿no? O sea, todo eso para que los hagan los subalternos. Y en Manila, los españoles no podían ir, o sea, en general no iban a China misma, sino que llevaban la plata a Manila, venían los chinos a Manila y ahí hacían el intercambio. Y mucho del trabajo del puerto lo hacían inmigrantes, trabajo comercial, trabajo físico lo hacían inmigrantes chinos en Manila. Y entonces es una de estas situaciones excepcionales del Imperio Español, porque claro, nos hemos acostumbrado a pensar el Imperio Español como un espacio en el cual pues el catolicismo es obligatorio, por ejemplo. Pero tenían tanta necesidad de estos trabajadores chinos que en realidad no tenían mucho interés. Algunos se convertían al catolicismo y bacán, pero otros decían, no, ¿para qué? No, o sea, no tengo ninguna intención de hacerlo. Y se quedaban en Manila y hacían este trabajo que los españoles no querían hacer, lo necesitaban. Y bueno, pues se forma esta comunidad china muy importante ahí, pero siempre una situación de gran tensión con los españoles. Periódicamente, cada cierto número de décadas, los españoles los mataban a todos los chinos que vivían en Manila. Y después decían, bueno, ¿y ahora quién va a hacer el trabajo? Y el año siguiente volvían a dejar entrar chinos. 30 años después los mataban a todos de nuevo, y así sucesivamente. Y claro, otra cuestión que hay que ver es, bueno, y tú quizá conozcas esto más, los descendientes de chinos o los mismos inmigrantes chinos en el Perú durante el siglo XIX, por lo general, básicamente era un viaje de un solo sentido, ¿no es cierto? O sea, no era regreso a China, me caso y vuelvo al Perú. O sea, si estamos hablando del siglo XIX, muchos venían al Perú con el anhelo de volver. La idea era formar un capital, prosperar, pero regresar Ujú, al tierra claro. natal, pero muy pocos lo hicieron. Ujú, Muy pocos lo hicieron. No es que no haya habido casos, o sea, sí ha habido casos de retorno, pero la mayoría se terminaron quedando acá, formando familia en el Perú, siendo enterrados en el Perú y sus hijos a las finales integrándose a la población peruana, ¿no? claro. Eso ha sido un elemento muy común. Pero es común también, pregunto, por ejemplo, que haya, digamos, un chino que pone su negocio, le va razonablemente bien, o sea, no es Aspíllaga, no es Larco, y que dice, bueno, ok, mi bodega está yendo bien, voy a China un ratito, busco una esposa y regreso. Eso pasaba. Mira, eso en particular, hay falta todavía más investigaciones, porque, o sea, sí, ha habido siempre una escasez de, digamos, o sea, la migración china en el Perú, por lo menos en el siglo XIX e inicio del XX, era básicamente masculina. Ujú, claro. Ahora, sí había matrimonios concertados, ¿ah? O muchas de estas personas sí estaban casadas y su esposa se quedaba allá, ¿ya? O sea, sí hubo también ese tema de chinos casados con chinas o personas que después terminaron yendo al Perú, ¿no? Pero el patrón común realmente era de que se terminasen emparejando con una peruana acá, Ujú, ¿no? Sobre ah, todo, mientras más atrás uno se remonta a la emigración colonial, donde había más restricciones, ciertamente, para poder, digamos, regresar a Chile por después y volver, ¿no? Entonces, a las finales sí, la mayoría, había una tendencia más a formar relaciones con peruanos. Pero, de todas maneras, no dejó de haber matrimonios arreglados, personas después que recibían una esposa estando acá, o personas que volvían para acá, o sea, sí hay esos fenómenos, ¿no? claro.
Depende mucho también de la época, estamos hablando, no es lo mismo siglo XIX que siglo XX. Claro, en el siglo XX ya la cosa se hace, y claro, hoy, o sea, o sea, si te quieres ir a China a conseguir una esposa, o sea, bueno, es un vuelo de que 24, 36 horas, te pasas 24, 36 horas viajando, pero bueno, lo haces, ¿no? O sea, pero claro, mientras que en el sudeste asiático, estando mucho más próximo a China, porque buena parte de la diáspora china en el sudeste asiático es de las mismas zonas de donde salió la diáspora china al Perú. Del sur, ¿no? Cantón, Ujú, Fuzhou, Fujian, ujú. esa zona sobre todo. O sea, y en la misma época, en las mismas décadas, por, la, por las mismas razones. Algunos decían, bueno, me voy acá nomás a Filipinas, me voy acá nomás a Indonesia, me voy acá nomás a Malaya. Otros decían, no, o sea, eso es muy mainstream, me voy al Perú, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, es una eso es algo que quiero saber, ¿no? O sea, por qué el chino que está en Fujian y dice, no, sabes que ya me cansé de China, me voy a otro lado? ¿Qué es lo que lo hace decidir, me voy acá nomás a Manila o me voy a Lima, que está pues al otro lado del Pacífico, o me voy a San Francisco, me voy a México? ¿Qué es lo que, o sea, porque uno diría, bueno, pues, o sea, si te puedes ir a Malaya, que está pues a unos cuantos días, ¿por qué te vas a ir a Perú, que está pues a meses de distancia? No sé, eso es algo que quisiera, que se tiene que hacer, ¿no? Ujú. Em, claro, o sea, porque me imagino que entre los inmigrantes que ha habido en el Perú, también debieron haber considerado, ¿por qué no me voy bueno, a las Indias Orientales Neerlandesas en lugar de Perú? ¿No? O sea, ¿cuáles son los pros y contras que jugaron, que tuvieron un papel acá? Pero bueno, como te decía, estando el sudeste asiático mucho más próximo, para muchos de estos chinos era mucho más sencillo, o sea, la posibilidad de regresarse a China por un mes a buscarse una esposa y volver a Malaya o a Borneo o a Java era una cosa pues mucho más posible. Y bueno, pues los chinos establecen, o sea, son comunidades muy importantes en todas estas zonas. Se vuelven, y bueno, lo que decías del mestizaje, los chinos en Manila muchas veces se mestizaban con mujeres locales también. Y los descendientes de ese mestizaje son buena parte, o sea, buena parte de la élite filipina de la época de la independencia eran descendientes de chinos también, o sea, de este mestizaje. Em, en lo demás, claro, o sea, este mestizaje es muy presente, pero también la proximidad permite más la formación de familias puramente de preservar esa sinitud, Ujú. por la proximidad del continente. Y bueno, en realidad, o sea, terminan teniendo muchas veces los mismos papeles que en el Perú, ¿no? O sea, en donde el acceso a tierra es relativamente restringido, ya está repartida, y entonces terminan trabajando, o sea, llegan muchas veces como mano de obra, y una vez terminados sus contratos, terminan entrándole al negocio del menudeo y ese tipo de cosas. Entonces, hay cierto isomorfismo en ese respecto. Y en muchos casos se vuelven bastante impopulares en el sentido en que a veces se les ve pues como los agentes del colonialismo, ¿no? O sea, el Ujú. neerlandés en las Indias Orientales Neerlandesas se está supervisando, pero el que hace trabajo menudo del colonialismo muchas veces es el comerciante chino. Ujú. Entonces, eso también crea ciertas fricciones entre la comunidad, digamos, local y hay cierta xenofobia que también se reproduce pues en los Andes. Ujú. Sí, ahora también hay lugares en el sudeste asiático que han recibido una especial influencia de parte de China en lo que respecta a, por ejemplo, idioma, en lo que respecta a escritura, en lo que respecta a instituciones, ¿no? Un caso que se me ocurre ahorita es el de Vietnam, ¿no? Que es inmediatamente vecino a China y durante mucho tiempo la escritura que se utilizaba era la china, precisamente. Ya después, después va a cambiar, ¿no? Pero durante, por lo menos, la época más inicial, ¿no? De su desarrollo histórico, los vínculos con China y de la cultura china y la influencia que venía ahí era bastante fuerte, ¿no? En Ujú, general, ¿no? O sea, la verdad que Sudeste Asiático es una zona de conflicto porque hay influencia de varias zonas del mundo, no solo de China, sino también de su continente indio. Es una zona islámica también muy importante, sobre todo en Indonesia, ¿no? O sea, ujú, es una zona, la verdad, que de gran confluencia dentro de lo que es el Asia, ¿no? De lo que son claro.
son Hay las más Filipinas. musulmanes en el sudeste asiático que en el Medio Oriente, por Sí, y ejemplo. este dato parece increíble. Claro, Filipinas, Indonesia es un país inmensamente poblado. No Ujú, estoy seguro en qué ranking está, pero debe ser el cuarto o el quinto, algo así, está entre los ujú. primeros. Tiene Sí, es un país 300 millones de inmensamente poblado. personas, no sé por ahí. Sí, sí, sí. Ujú. Claro, es un Parte país de ellos es inmensamente solamente en poblado. Java, ¿no? Pero, pero sí, 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 definitivamente. Ujú, exactamente. Y una consulta, mira, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando en una de las conversaciones que habíamos tenido, hablábamos del caso tan particular de Vietnam, perdón, de Singapur. En cuanto, dentro del sudeste asiático, Singapur es un país donde tiene una comunidad étnicamente, que se, digamos, china, presente, y que habla chino mandarín, es un idioma oficial, o sea, fuera del mundo chino, porque por mundo chino me estoy refiriendo tanto China continental como Formosa o Hong Kong o Macao, o sea, fuera del mundo chino, es el otro país donde tiene al idioma chino como lengua oficial. eh, Hay una población étnicamente que se identifica, ¿no?, con esta cultura. Entonces, justamente eso es lo que quería preguntarte, ¿no? El término Tuzán, sobre todo para los oyentes que son de otros lugares de habla hispana, es un término muy peruano, por así decirlo. Tuzán básicamente quiere decir el descendiente de chinos, ¿no?, en el Perú, ¿no? Viene de la palabra Tuzán, nacido en la tierra, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, yo me acuerdo que tú habías mencionado, utilizando este peruanismo, habías definido a Singapur como un país Tuzán, precisamente por esta característica. Quería que nos expliques un poco más sobre esta idea que me parece tan llamativa. ¿Cuáles son esos vínculos fuertes, históricos, culturales que mantiene China sobre Singapur, que es, digamos, dentro del contexto del sudeste asiático, un caso creo que particularmente especial? Claro, o sea, Singapur, claro, se podría imaginar uno como una república Tuzán. Es que una república criolla, de cierto modo, pero una república criolla en un caso muy especial porque, claro, Singapur no fue colonizado por China y se haya independizado de China, ¿no? Sino que fue parte del Imperio Británico, pero una parte del Imperio Británico en donde, claro, o sea, por los mismos motivos, y esto es lo que me parece fascinante, o sea, hay cierto isomorfismo que se podría estudiar en perspectiva comparada, transpacífica, etcétera, que, o sea, así como se necesitaba mano de obra para los ferrocarriles en California, para diferentes cosas, los ferrocarriles también en los Andes, ferrocarriles en el sudeste asiático, y que por diferentes motivos no podían recurrir a la mano de obra indígena local. En todos estos casos se busca a esta mano de obra salida de países con exceso poblacional, ¿no? China e India. Y en el caso y en el caso de Singapur, pues se vuelve esta base clave en donde los británicos pues aceptan mucha migración china. En un lugar relativamente poco poblado por población malaya. De manera que sí, pues se forma esta comunidad china en Singapur, no bajo colonialismo chino per se, sino bajo colonialismo inglés, británico, pero que a la hora de la hora, cuando finalmente se independiza, y bueno, claro, hay toda esta historia complicada, que fue parte de Malasia por un tiempo, después se separó también, en fin, lo que uno termina teniendo es una república, es una suerte de república criolla, ¿no? O sea, nunca se independizó de China, pero es una república de una mayoría étnica china, y que claro, o sea, y como te decía, también son los mismos grupos étnicos, ¿no? O sea, son cantoneses, son hakkas, son hokkien, fujianeses, y que bueno, y también lo que mencionas, ¿no? O sea, han tenido eh, hay una conexión, hay un viraje interesante porque, claro, siendo del sur, hablaban estos idiomas, ¿no es cierto? Hokkien, Hakka, etcétera, pero desde hace algún tiempo han hecho el traspaso a mandarín. Hablemos, el Speak Mandarin Campaign, ¿no? O sea, hablemos mandarín. Entonces, claro, ahora, yo no sé hasta qué punto un singapurense te dice, sí, nosotros tenemos relaciones muy cercanas con China, ¿no? O sea, digamos, o sea, tienen relaciones culturales, tienen muchas cosas. O sea, claro, yo no sabría hasta qué punto un peruano te diría, "Oye, nosotros tenemos unas relaciones muy cercanas con España". No sé hasta qué punto lo dirían desde ese punto de vista, pero claro, o sea, de todas maneras, buena parte de Hispanoamérica diría, bueno, sí, pues no, o sea, hay vínculos históricos, culturales muy fuertes, ¿no? Pero, y claro, de cierto modo es el único, así como del Imperio Español salieron múltiples repúblicas,
Singapur es un caso muy especial, ¿no? Que no fue una colonia china, pero que de algún modo es una república criolla, criolla china. Ujú. Claro, aunque no es el único grupo étnico, definitivamente, ¿no? O sea, Singapur también es una No es el único. mezcolanza. Sí, es increíble cómo en un mismo edificio, y en Singapur es común de que hayan familias de distintos orígenes étnicos y digamos que de cierta manera no hay, digamos, grandes problemas, ¿no? Sociales, ¿no? O sea, no tiene que verse Y la creo que diversidad fue como a un problema propósito. social. ¿Ah? Sí, Ujú. Creo que fue a creo que tiene propósito que, creo el que la mezclarlos en los edificios. legislación, por legislación, tienen que aprender a convivir, Ujú. precisamente, para evitar que se formen guetos o barrios, ¿no? De una Claro, determinada característica étnica, ¿no? En el que la gente poco interactúe entre sí, sino que en un edificio están todos juntos para que no se miren como extraños. claro. Hay, o sea, según tengo entendido, de todas maneras sigue habiendo una cuestión de que los malayos son un poco, son vistos un poco para abajo. Este, em, quizá los indios también, no estoy tan seguro, ¿no? Y, o sea, Malasia y Singapur son países interesantes en ese respecto, ¿no? Porque, digamos, el estereotipo, o sea, Malasia es un país donde los chinos son minoría, pero de todas maneras persiste el estereotipo de que ellos son los que tienen plata y que los malayos han sido un poco dejados atrás por esa minoría. Mientras que en Singapur, bueno, ese mismo estereotipo, ¿no? Que los chinos tienen plata, pero ahí son mayoría, ¿no? Entonces, digamos que en Malasia los malayos pueden contraponer su superioridad numérica y, claro, siempre el poder político ha estado, desde la independencia, ha estado en manos de los malayos, mientras que en Singapur el poder político ha estado en manos de los chinos. Me dicen que, por ejemplo, es muy, muy raro que una mujer china se case con un hombre malayo, ¿no? O sea, y eso es... Y muchas veces eso te refleja más o menos cuáles son las jerarquías en una sociedad de ese tipo. Caramba, sí, ese tema en particular no lo sabía, cómo era el tema de las parejas o las interrelaciones entre estos grupos, ¿no? Porque sí, definitivamente es algo que no, o sea, no es que Singapur sea el único país donde hayan varias identificaciones, varios grupos étnicos, según digamos. O sea, es algo muy común realmente en el sudeste asiático. Y a veces es Mm. un poco difícil poder conocer cómo entre ellas se relacionan o cuáles son los estereotipos que pueden haber, ¿no? O sea, nosotros a veces desde acá, desde Perú, no podemos tener ni idea de cómo un grupo puede estereotipar al otro, ponerle atributos, ya sean negativos o positivos, porque los estereotipos son de ambas maneras, ¿no? Positivos Ujú. o negativos, pero al final siguen siendo estereotipos, ¿no? Este, eso es bastante, digamos, particular, interesante para conocer. Bueno, Jorge, la verdad que te agradezco mucho por tu tiempo, por esta Ujú. entrevista. Ha sido una conversación bastante amena, me ha gustado mucho en particular de conversar contigo y que nos hayas compartido estos temas, tanto de tu investigación, así como lo que representa el sudeste asiático en general, ¿no? Es una región de la cual tenemos más, el Perú tiene vínculos, a pesar de que quizás el promedio peruano no lo conozca, pero es una región que no nos es ajena, y yo creo que es muy importante que cada vez haya más investigadores, bueno, en particular ambos somos historiadores, o sea, yo voy a hablar en este campo en específico, historiadores que cada vez se especialicen en otras historias que vayan más allá de lo que es historia peruana o conocer historia universal. Curiosamente, cuando sale historia universal, muchas veces historia universal es sinónimo a historia de los Estados Unidos, algunas potencias occidentales europeas, de repente algunos vecinos, porque en fin, sí se lee algo de historia regional cuando nos formamos como historiadores, Para pero mí cuando uno es estudia historia global fascinante. debería estar de otros lugares también, Claro, ¿no? para mí es fascinante hacer una búsqueda de Google Images, de imágenes de Google, poner historia universal y ver qué imágenes salen. Y Uh -huh, casi siempre son puros blancos. uh -huh. Y sería muy interesante que dentro de las próximas décadas, a medida de que se pongan, por ejemplo, filósofos, artistas, todos empiezan a considerar no solamente la producción que sale de Occidente, ¿no? Sino Ujú. también o sea, ¿por qué no, por ejemplo, por qué no conocer alguna personalidad destacada pues, en el ámbito cultural del sudeste asiático, de Indonesia, de Filipinas, de la India, que sean personas leídas, conocidas, ¿no? Creo que eso es algo que podría empezarse a realizar en las próximas décadas, a medida también que se vayan conociendo mejor esta zona, porque mal que bien, o sea, sí empiezan a haber investigadores que empiezan
a conocer, a ver estos, otras regiones del mundo, pero todavía siguen siendo pocos, ¿no? Entonces esperemos que quizás con el paso del tiempo se vayan animando los historiadores peruanos a poder ampliar los horizontes Ujú. y animarse a estudiar otras regiones del mundo. Así es, completamente de acuerdo. Excelente, Jorge. Bueno, un gusto tenerte acá. Muchas gracias también a todas las Muchas personas gracias a todos. que Ok. nos han oído. Esta entrevista va a ser grabada y va a ser colgada también en el YouTube que cuenta Tu Sanaje. Así que los que no han podido estar aquí por A o B motivos, siendo unos días un poco convulsionados en el Perú, podrán seguro escucharla, pues seguro en otra oportunidad, ¿no? A través de YouTube. Así que bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos.